Sí, Manuel dice, buenas tardes, Manuel. sí, buenas noches, pastor, Alex. Bien, espera ese momento que me pongo aquí en Manuel, escucha. buenas tardes. Buenas noches desde España, buenas tardes desde vuestro país. Sí, buenas noches, Manuel. Manuel, ¿en qué te puedo Bien, colaborar? bien. Decirle que si usted cree en la doctrina de la Trinidad bíblica, hacerle esta pregunta. No. Bien, ¿Qué entonces, es la Trinidad bíblica? ¿Qué es la bien. Trinidad bíblica? ¿Qué es la Trinidad ¿Qué es bíblica, Manuel? la Trinidad bíblica? Es lo que enseña las escrituras. Lo que enseña la escritura, Alex, Sí, Pastor ¿qué? Alex, cuando las escrituras mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, bien, ¿cómo nos enseña las escrituras que ¿Qué? estos tres es un solo Dios verdadero? El único Dios verdadero. Esa es la pregunta que yo le hago. Dale, muéstrame las escrituras. Disculpa, Manuel, dale. Entonces tú dices que las escrituras nos muestran la Trinidad, es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Acabas de decir eso. No, no, perdón, yo no he dicho eso. Diga. Yo no he dicho eso. ¿Se me oye bien? ¿Qué dices entonces? Bien. Yo he Te escucho dicho, perfectamente. Y la gente aquí, si yo le pregunto a la gente aquí, lo dijo Manuel, que la Trinidad es que el Padre, lo que habla la Escritura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el único Dios verdadero. Eso dijiste, Manuel. no, no he dicho eso. Yo he dicho que las escrituras mencionan Ajá. al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y cómo nos enseñan las escrituras que estos tres es un solo Dios. Esto es lo que estoy diciendo. Y esto es lo Que que estos dice tres la son un solo escritura. Dios. Dale. Esto en la Exactamente. Escritura, Manuel. Manuel, Manuel, dame un texto en la Escritura que diga así literal. Y los tres son un solo Dios. ¿Dónde está? Pero, pero vamos a ver, Alex. Yo no he subido para tener un debate con usted. Yo no he subido para tener un debate con usted, sino escudriñar las Manuel, pero es que escrituras. usted me acaba. Manuel, disculpe. Manuel. Manuel, sí, Sí. estamos escudriñando las escrituras precisamente. Usted me acabó de decir que la escritura demuestra la doctrina de la Santísima Trinidad, me dijo usted, y que la Santísima Trinidad es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la escritura muestra que los tres son un solo Dios. Escudriñemos las escrituras, Manuel. ¿Dónde dice eso la escritura? Bien. Usted, como pastor Alex, usted, vamos a ver claro, ¿vale? Vamos a ver claro, así nos entenderemos mejor. Usted es unicitario, ¿sí o Sí, no? señor. Muy bien, yo soy trinitario. Yo creo en la doctrina de la Sí, Trinidad. señor. Bien, y usted es unicitario. Por eso, Bien, Manuel. Manuel, entonces la cuestión, Manuel, por favor, discúlpame. Manuel, empecemos escudriñando las escrituras. Dame un texto que diga que los tres son un solo Dios. ¿Dónde está? O que hay tres en un solo Dios o tres en un solo Dios verdadero. ¿Dónde está eso? bien, vamos a ver en Juan 14:16. En Allí Juan, dice el que Evangelio los de tres son un Juan, solo Dios. Dice allí. allí Dice allí que menciona, los tres son un solo Dios, Manuel. ¿Sí o no? allí en Juan 14:16, menciona la distinción entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Dale, pero dice que los tres son un solo Dios, ¿sí o no? En el, en el concepto teológico sí, en el concepto bíblico sí. Entonces ahí está, Ah, Alex. dale, dale. No, ¿cómo? No, ¿Teológico? Disculpa. ¿Teológico o bíblico? no, ¿Cuál de los dos conceptos? en el ¿Teológico o bíblico? concepto bíblico, ambas cosas, ambas cosas. En el concepto bíblico, Entonces, dame esto, entonces, dale, en el contexto, discúlpame, ya, pero no me discúlpame, por favor. interrumpas, Yo te lo pastor. acepto en el contexto teológico, ¿vale? Ahora, me estás diciendo
Me estás diciendo que en el contexto bíblico, Manuel, dame un texto que diga que los tres son un solo Dios. Un solo texto. Los tres son un solo Dios, así. Espera un momento, que cojo la Biblia. ¿Dónde está? Espera un momento que cojo la Biblia. Dale. Que no he cogido Biblia. La tengo aquí. Dale, tranquilo, no te preocupes. Miremos lo que dice Manuel. Manuel nos está, desde España nos está sintonizando. Y Manuel dice que la Biblia muestra la Trinidad. Nos dijo al principio que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que la Biblia dice que los tres son el Dios verdadero. Eso lo dijo y todos los escuchamos. Después dijo que no había dicho eso. Listo, entonces, ¿qué dijiste, Manuel? No, que los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son un solo Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? Dice que en Juan 14. Allí no dice los tres son un solo Dios. No. Señores, yo No, les pido a palabra ustedes que por favor no no dice, pastor. no mientan. Yo les pido el favor a ustedes, no mientan, por favor. Segundo, el amigo Manuel dice que tanto en el concepto teológico como bíblico dice que los tres son un solo Dios. Yo le acepto, se lo acepto en un concepto teológico, vale. Eso se lo inventaron los teólogos. Pero en la Biblia, Manuel, ¿dónde está eso en la Biblia? Los tres son un solo Dios. Yo necesito el texto que lo diga para seguir avanzando. Bien. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, allí hay una distinción clara. Manuel, No, allí... Manuel, pero no me interrumpa usted, oiga. No me interrumpa, pastor. Manuel, ¿Vale? disculpa. Yo le he dejado... Manuel, ya no, discúlpeme. pues ya discúlpame, no. Es que tiene que usted dejar Juan de 14, hablar. Manuel, discúlpeme. Pero... Manuel, yo lo llamo a usted a ser una persona honesta, a ser una persona que hable Y que si no verdad. me deja de hablar... El texto de no- Juan 14 dice que hay... Pero... Manuel, dice el texto de Juan 14 dice que los tres son un solo Dios. ¿Dice así? ¿Sí o no? Si me deja usted hablar, ¿Sí yo o no? argumento conforme la escritura. Vamos a ver, yo no voy a contestar sus preguntas. No. Yo voy a decir lo que No, dice la tiene escritura. Tiene que No, decirme no, sí o no. No, yo no voy a Bueno, le decir, voy a dar yo 2 no voy a minutos. contestar. Le voy a dar 2 minutos, Manuel. Hable. 2 minutos. Bien, eso, gracias. 2 gracias, minutos, Manuel. gracias. Le voy a dar 2 minutos. Gracias, Hable. pastor. Gracias. Según el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16, allí claramente vemos en la escritura, le gusten a ustedes o no le gusten, allí claramente dice la escritura la distinción entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Bien, ahora bien, si usted quiere que entremos en escudriñar las escrituras, entremos. El quién se hizo carne, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. ¿El Padre o el Hijo? Entonces, si quiere usted, escudriñamos este texto en su contexto. Según el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, ¿quién se hizo carne? ¿El Padre o el Hijo? Entonces, la Escritura lo dice bien claro que es el Hijo y no el Padre, como ustedes sostienen y están predicando. Entonces, el que están mintiendo son ustedes, no los trinitarios, son ustedes. Porque a mí me dice la Escritura que el que se hizo carne es el Verbo, y el Verbo es el Hijo. Y eso lo dice en Juan capítulo 17, verso 5. El Verbo es el Hijo, no el Padre. Por tanto, en el Evangelio de Juan 1,14, el que se hizo carne, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre. Juan 3,16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Da referencia a Juan 1,14, unigénito del Padre. Por tanto, la Escritura no se refuta, no se contradicen. Ustedes sí, están contradiciendo las Escrituras. Adelante, pastor. Respóndame esta pregunta. Dado que no me puede responder lo que le pregunté y tiene que cantinflear, ¿no? Cantinflear. Le voy a hacer esta pregunta.
La confesión de Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí vemos a Cristo como el Hijo del Dios viviente. Usted nos dice que la Biblia dice que los tres son un solo Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia? No ha podido mostrar el texto. Eso es una gran mentira. Pero la Biblia llama a Jesucristo el Dios viviente, que es el Salvador. Le hago una pregunta. El Dios viviente, que es el Salvador, el cual es Jesucristo, ¿es el mismo Dios viviente de la confesión de Pedro? ¿Sí o no? ¿O es otro? ¿Cómo repite la pregunta, pastor? Repite la pregunta. Pedro le dijo cuando Jesús dice, ustedes dicen, ¿quién dicen que yo soy? Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Usted dice que el que se manifestó en Sí. carne fue el Hijo. Entonces tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero Pablo llama ya, aquel que se manifestó en carne lo llama el Dios viviente. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 15, verso 16, dice la iglesia del Dios viviente que es columna y baluarte de la verdad. Dice, y grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ese Dios viviente. Y ratifica Pablo que el Dios viviente es el Salvador, Jesucristo. La pregunta ¿es Jesucristo, ese Dios viviente que fue manifestado en carne, el mismo Dios viviente de la confesión de Pedro o es otro? Vamos a ver, yo quiero entender, usted me está recitando Mateo 16, capítulo 13, en adelante. No se ría usted, pastor, no se ría, ¿eh? Estamos administrando la palabra. Escuche, tú eres el... Sí, ya Escuche, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por favor, Manuel, respóndame. Dado que usted me dijo que solamente, que bíblicamente, que la Biblia lo mostraba un Dios, que son tres que son un solo Dios. Pero Pablo dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne, el Dios viviente. Primera de Timoteo 3, sí. 15, 16. Y dice Pablo que el Salvador es el Dios viviente, el Salvador de todos los hombres, el Dios viviente. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mi pregunta ¿es Jesucristo, ese Dios manifestado en carne, que es el Dios viviente? Usted nos dijo que el que se manifestó en carne fue el Hijo. Ese Dios viviente que fue manifestado en carne, ¿es el mismo Dios viviente de la confesión de Pedro? ¿Sí o no? ¿O es otro? La confesión de Pedro, en Mateo, que está en Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante, está hablando cuando dice a sus discípulos, en este caso Pedro, la confesión de Pedro, dice, espera un momento que lo tengo aquí, respondiendo Simón Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ajá. Entonces Jesús le respondió, respóndame, eres Simón, por favor. Ya, pero estoy leyendo las escrituras. Déjeme que lea la escritura. Respóndeme la pregunta. Ya, no, pero déjeme por lo menos que lea la escritura. El Dios viviente que fue manifestado en carne. Escúchame, por favor. El Dios viviente que fue manifestado en carne. Primera de Timoteo 3, 15, 16. ¿Sí? Pablo dice que fue Dios. Ese Dios de Jesucristo, el que fue manifestado en carne. Pablo lo llama el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. El Dios viviente que es Jesucristo, que usted dijo que fue el Hijo que fue manifestado en carne, ese Dios viviente que es Jesucristo que fue manifestado en carne, ¿es el mismo Dios viviente de la confesión de Pedro? Sí, no, ¿o es otro? Así que está diciendo cada tontería, pero como una catedral. Vamos a ver, le contesto a su tontería. El que se hizo carne, usted dice que es Jesús, pero la Escritura dice que el verbo se hizo carne. Por tanto, ese verbo... entonces no fue Jesús. Verbo, entonces, según la confesión no fue Jesús. Jesús existió. ¡Wow! Oiga lo que dicen es Manuel. Le contesto. Que Jesús no se hizo carne, fue otro. No, yo no estoy diciendo eso. No ponga palabra en mi boca que yo lo he dicho. Yo estoy diciendo usted nunca que dice el verbo... Eso. Usted no dice nunca nada. No. Las escrituras dicen, según Juan capítulo 1, verso 14,
que el que se hizo carne Amigo, es amigo, qué pena el me da con verbo. usted. Amigo, qué pena me da con usted. Pablo, escuche bien. Pablo dice que Dios, el Dios viviente, el cual es ese Jesucristo, Dios fue manifestado en carne. Ese Dios fue manifestado en carne y todos sabemos que ese Dios es Jesucristo y Pablo lo llama el Dios viviente. Respóndame. El Dios viviente que fue manifestado en carne, que usted dijo que era el Hijo, el cual es Jesucristo. Y Pablo dice que el Dios viviente es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Pablo es el mismo Dios viviente, ese Jesucristo, Dios que fue manifestado en carne, que es el Dios viviente, es el mismo Dios viviente de la confesión de Pedro. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Es el mismo Dios viviente o es otro? Respóndame. Vamos a ver, cuando el verbo se hizo carne, le contesto si me deja porque yo no voy a Dale, amigo, contestar. que vaya bien. Dale, no. ¿Es el mismo Dios viviente o es otro? Si me deja usted Imposible, contestar. imposible. Eso lo... Chao, amigazo. Chao, que te vaya bien. Imposible. Jaque mate, señores. Jaque mate. Da, así vea. Jaque mate. Imposible, señores, que respondan. Eso es imposible que lo respondan. Jaque mate a la Trinidad. Se les cayó. Cae la Trinidad hoy. Están destrozados. Hoy están destrozados. Cae la Trinidad hoy. No responde el español, no responde el trinitario, y habla de que la Trinidad está en la Biblia. No responde, ningún trinitario podrá responder eso. Jesucristo es el Dios viviente. Como hijo es hijo del Dios viviente, como Dios es el Dios viviente, el único Dios. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga, nos vemos más ratico en la próxima emisión. Dios les guarde, compartan por favor, denle me gusta. Hasta la próxima, Dios les bendiga, ya saben. Si deseas apoyar este ministerio, llámanos por favor al WhatsApp 318-436-0745. 318-436-0745. Me llamas al WhatsApp o te comunicas conmigo aquí en el interno. Los que están aquí en TikTok, WhatsApp 318-436-0745. Los que están en Colombia, los que están en el exterior, más 57 318-436-0745. Hasta la próxima.